Historia. But at the table of brotherhood, I have a dream. Перотести с темпору. Капиталисты стараются посеять и раздеть вражду между рабочими расами. Democracia es la puerta abierta para el trabajo libre. Lux Veritatis. We shall fight in the fields and in the streets. We shall fight in the hills. We shall never surrender. Für dich eingesetzt habe, dass ich anständig meine Zeit verwendet habe. Vitam Memoriae. Que hablen bien, qué bueno. Y si hablan mal, qué bueno. La cuestión es que hablen de ti, aunque sea mal. President Kennedy died at 1 p.m. Central Standard Time. Mr. Gorbachev, tear down this wall. Magistra Vitae. La fotografía, el invento que revolucionó la percepción de la realidad. Después de siglos de retratos dibujados, bocetados, pintados, posados o imaginados, la imagen podía por fin ser fijada tal como la percibían los ojos humanos. Y como por arte de magia, se podía conservar en un estuche o en un papel. El recuerdo vívido y nítido que hasta ese momento inevitablemente se esfumaba de nuestra memoria en poco tiempo. Con la fotografía se conseguía detener el tiempo, atesorar la semblanza de nuestros seres queridos, la arquitectura de nuestra casa, el paisaje de un pueblo o de nuestra ciudad. La fotografía conmocionó a todos. Al principio no era comprendida y el mecanismo resultaba inexplicable. El producto de un sospechoso hechicero que no manejaba saberes ancestrales, sino que hablaba la incomprensible lengua de los tiempos modernos. Cuando en 1839 Louis Daguerre consiguió las primeras fotografías llamadas en su honor daguerrotipo, el mundo cambió la manera de recordar. Después de la Revolución Industrial, los nuevos inventos surgieron a una velocidad espeluznante. La tecnología empezaba a ser protagonista de la vida cotidiana. Surgían nuevos medios de transporte, de comunicación, máquinas para fabricar objetos de todo tipo. La fotografía nació en este contexto y lo revolucionó todo. Surgió la tecnología de la memoria. En este capítulo de Magistra Vitae tenemos el privilegio de contar con la participación en exclusiva de Carlos Bertanesian, coleccionista e historiador de la fotografía y miembro de la Daguerrean Society de Estados Unidos, autor de varios libros en la materia, entre ellos Retratos del Plata, Historias del Daguerrotipo, 1839-1859. Una joya que recomiendo tener en tu biblioteca. En esta especie de clase magistral que Carlos le regala a la audiencia de Magistra, el experto nos acompañará a lo largo de todo el capítulo para contarnos la historia de la fotografía desde su elemento primitivo, el daguerrotipo, y más adelante nos va a explicar de qué se trataba un retrato post-mortem. Lugar y fecha de nacimiento: París, Francia, 1839. En una sesión conjunta de la Academia de Ciencias y de Bellas Artes se presentó el proceso y la humanidad entendió que ya todo iba a cambiar. Se cambió la capacidad de recordar, cambió la manera de comunicarse, la manera de aprender, la manera de viajar, la manera de comprender el mundo y vivir en el mundo. Hay una expresión de Sarmiento que define perfectamente ese momento. Dice: a partir de la fotografía ya nadie muere del todo en una familia. Y así fue, porque la fotografía, por el proceso del daguerrotipo, es tecnología de la memoria. ¿Qué quiere decir tecnología de la memoria? Es una herramienta que permite extender nuestra capacidad de recordar. Cuando vemos una fotografía, el retratado está presente en su ausencia, obviamente, pero el daguerrotipo, que es como un espejo, nos permite reflejarnos a nosotros mismos también en ese espejo. Y retratado y observador comparten un espacio virtual que es bastante conmovedor, si se quiere, para los seres queridos. Es muy importante entender que el daguerrotipo no es solo una imagen, es un objeto también.
es un objeto muy valioso, muy preciado, que se relaciona con la intimidad de las personas y por sobre todas las cosas tiene un tamaño asociado a las miniaturas pintadas. Ese tamaño hace que el observador sea por lo general una sola persona que entra en contacto con ese retratado. Esos estuches protectores en los cuales se guardaban los daguerrotipos o marcos en las paredes se usaban para completar la constelación de familiares, por lo general conviviendo con retratos pintados, miniaturas y otras formas de representación social. Nadie muere del todo, dice Sarmiento, dijimos. Y así fue. Él decía que ningún amigo ha dejado de sonreírnos ni de amarnos por causa de ausencia. El niño perdido en sus primeros años está ahí, mostrando a la madre sus queridas facciones. Recordemos que en el siglo XIX 1 de cada 3 bebés moría antes del año. Entonces la necesidad de capturar ese semblante, esa sombra del ser querido, era una necesidad acuciante. Capturar la sombra, dice Carlos. ¿No suena absolutamente maravilloso? Si pudiéramos ponernos en los zapatos de aquellos hombres y mujeres del siglo XIX que conseguían ver exactamente cómo es el semblante de los seres queridos dentro de un estuche. Es absolutamente increíble. Pero también era increíble la calidad de la imagen lograda. Algo como un espejo en el que siempre y para la eternidad quedaba reflejada la imagen de la persona que había posado. Pero técnicamente, ¿cómo se lograba algo así? Escuchemos a Carlos para poder entenderlo. Reviste características únicas. Quizá no hay otro invento en todo el siglo XIX que se le asemeje en un aspecto central. La primer forma de fotografía que se difundió, que es el daguerrotipo, es comparable aún a la mejor fotografía actual. No hay ningún otro invento que soporte esa comparación. Llámese la rueda, el telégrafo, llámese la bombita eléctrica. Cualquier forma inicial, primitiva de un invento es incomparable a los desarrollos actuales sobre el mismo principio. Por lo tanto, el daguerrotipo se distingue no solamente por ser una pieza única, no hay negativo, no hay un intermediario. La placa que muestra un retrato estuvo frente a la persona que se retrató. Es como si fuera un espejo en el cual quedó fijada su imagen. Y ese espejo es el que sostenemos, es como estar mirando a la persona, por supuesto, muerta hace 150 años, pero sin embargo nos mira, intercambiamos una mirada porque la imagen del daguerrotipo es como un espejo. Es una placa de cobre, el soporte, que está plateado como si fuera un cubierto. Esa placa plateada se sensibiliza a la luz con vapores de yodo, se revela con vapores de mercurio y se fija como se fijan las fotografías analógicas tradicionales, con agua salada o con cualquier otro proceso. Ese retrato tiene una calidad comparable a 300.000 megapíxeles, o sea, 300.000 fotos de Instagram equivalen a la calidad de resolución de un daguerrotipo. Si bien eran épocas de progreso y avances de la ciencia y la tecnología, la medicina aún no iba a la misma velocidad que la tecnología. Y en el siglo XIX, la mortalidad era impresionante. Tengamos en cuenta que 3 de cada 10 niños morían antes de cumplir 1 año y la esperanza de vida era de un promedio de 45 años. La tuberculosis hacía estragos en todo el globo, así como también el cólera, la fiebre tifoidea y la fiebre amarilla. La vida no era fácil y se presentaba demasiado corta. La muerte era algo cotidiano, pasaba todo el tiempo cerca. Cuando se presentaba inesperadamente, parientes y amigos honraban al finado y lo despedían en su casa, a la que acudían todas las personas, yo te diría, el pueblo entero, a rendirle tributo. Las funerarias o casas de sepelios no eran algo común entonces. En muchos casos, el finado nunca había posado para un cuadro o se había hecho retratar en una miniatura, cosas que pertenecían al ambiente de las clases altas. Pero la solemnidad de la muerte urgía a los deudos a gastar muchas veces el poco dinero que tenían para contratar a un artista que retratara por primera y última vez al muerto. Era algo necesario, ya que la familia era incapaz de resignarse al olvido. Tenían el deseo de retener en el mundo terrenal al menos una parte de la persona que han perdido, de retener su imagen.
Si nos vamos a épocas remotas, veremos que los egipcios ponían sobre las momias una máscara que representaba el rostro del muerto. Y en el Fayum, los sarcófagos eran pintados con el rostro de su ocupante. Los romanos hacían máscaras de cera y guardaban en sus casas la galería de imágenes de todos sus antepasados. Esta misma técnica se utilizó en el siglo XIX y también se hacían copias de las manos de la gente que había muerto. Había una necesidad de tener cerca la imagen de los seres queridos. Las viudas llevaban relicarios con el rostro del marido pintado en miniatura y usaban ropa de luto durante un año o incluso durante toda la vida. Los pintores llegaban a la casa, hacían un boceto de la fisonomía del difunto y meses más tarde entregaban la obra terminada. De tales retratos surgían nuevas versiones en las que se veía a la persona viva y posando para el pintor. Y de repente surge la gran novedad, el daguerrotipo, que capturaba la verdadera fisonomía, que atrapaba la sombra para siempre. El artista era el fotógrafo, y el fotógrafo tenía una tarea bastante complicada. Escuchemos cómo era el trabajo del retratista. El retratista apelaba a todo tipo de recursos para atraer la atención hacia este nuevo sistema de retrato, desconocido por cierto, pero sí que las noticias ya lo venían anticipando. Se había leído sobre el daguerrotipo, pero nadie había visto uno. Entonces, una expresión que se usaba muchísimo alrededor del mundo, desde Estados Unidos y en el Río de la Plata también, decía: atrapen la sombra que la sustancia va a desaparecer, o antes que la sustancia desaparezca. Esta expresión era muy común en el arte antes de la fotografía, para retratar a personalidades de la aristocracia, para retratar los muertos. Y la fotografía adopta ese lema y es una especie de apelación a venir al estudio fotográfico antes de que sea muy tarde. Si vas a salir de viaje, vení a retratarte, no sabés si volvés. Si tenés un bebé, vení a retratarlo, no sabés si no va a morir mañana. Si tenés un padre anciano que nunca lograste retratarlo por otro medio, vení al estudio, que aún vivo te va a salir más barato y va a tener un mejor semblante. De hecho, hay un aviso que es absolutamente desopilante para nuestra mentalidad actual que dice: antes de morir. Antes de morir es el titular del aviso. Y dice: si usted está pensando en tal cosa, o sea, si está pensando en morirse, venga a hacerse retratar, que le va a salir mucho más barato y además va a tener un semblante más agradable. Se instaba al público a apresurarse y a obtener su propio retrato antes de morir, en lo posible. Ya no hacía falta posar frente al pintor durante horas infinitas. Ahora, en cuestión de minutos, se conseguía eternizar la imagen. Eso sí, no había que moverse. Los que no tenían el problema de salir borrosos por haberse movido eran los muertos, que siempre salían perfectamente nítidos en la foto. Pero dejemos que Carlos nos lo explique bien. En sus inicios, la exposición a la cámara era de 1 minuto, 1 minuto y medio, en 1843, en el Río de la Plata, pero se estabiliza en 2 a 6 segundos, lo cual no es un tiempo para nada prolongado, pero siempre se bromeaba. Las caricaturas de la época satirizaban la idea de que había que quedarse quieto, y por cierto que esa era una necesidad imperiosa, para lo cual había lo que se llama un sujetacabezas, una especie de horquilla que marcaba la posición donde tenía que quedar la cabeza del retratado inmóvil durante el tiempo de exposición. Retratar a un muerto planteaba una serie de desafíos, pero era un medio de ingresos muy importante para los retratistas porque lo cobraban varias veces el costo de un retrato normal en estudio. Por lo general, los retratistas tenían que ir a domicilio, pero también se ofrecía la posibilidad de retratar a los muertos en estudio. Caso más típico es el de los bebés. Los bebés se podían llevar al estudio sin mayores problemas, pero un cuerpo de un adulto era prácticamente imposible llevarlo a la galería, que por lo general estaba en un piso alto, por lo tanto había que subir una escalera porque esos pisos elevados tenían mejor entrada de luz y era más fácil controlarla para iluminar la escena que se estaba trabajando. Fotografiar cadáveres no era sencillo. Básicamente, había 3 maneras de hacer el retrato: simulando vida, simulando estar dormido
y sin simular nada. Cada familia podía elegir una u otra en función de sus gustos o necesidades. Quizás era una cuestión de aceptar o no aceptar la muerte, lo que llevaba a la decisión de retratar a un cadáver como si aún estuviera con vida, sentado entre otros miembros de la familia, bien vestido y hasta con los ojos abiertos. A su alrededor, las personas aparecen sonriendo. Yo me los imagino pensando que esta sería la última vez que estamos todos juntos. El dolor se normaliza. Y posar junto a nuestro ser querido muerto es casi una celebración de la inmortalidad conseguida gracias a una imagen que será guardada como una reliquia familiar y pasada de generación en generación. Cuando se trataba de niños chiquitos, la idea era recrear figuras icónicas al estilo de las antiguas pinturas renacentistas. Entonces, las madres posaban con su bebé en brazos, como Madonas. Y en otras ocasiones, los niñitos se adornaban con flores y encajes, de manera que parecieran angelitos renacentistas. El dolor ante la muerte de un hijo se resignificaba en la medida de lo posible. Prácticamente, en el siglo XIX no había una familia que no hubiera perdido algún hijo en los primeros años de la infancia. Incluso, existió el caso de un matrimonio en Uruguay que perdió a todos sus hijos, 15 en total. En Buenos Aires, el escritor y periodista Florencio Varela expresaba en una carta de 1840. Es el primer hijo que pierdo. He soportado toda clase de infortunios sin doblarme, pero no sé. Testimonios similares de esta época durísima abundan, y por eso existió una simbiosis entre la muerte y la fotografía. Pero no cualquiera se atrevía a manipular cadáveres, a montar una escenografía para retratar a un muerto. Había que tener un temple frío y estar muy enfocado en el trabajo. No todos los artistas al daguerrotipo estaban capacitados o se sentían cómodos haciendo fotografía post-mortem. No todas las galerías ofrecían fotografía post-mortem, sino que el fotógrafo tenía que tener ciertas habilidades que no eran comunes a todos. Tenía que poder manejar el cuerpo de un difunto, tenía que poder posarlo, tenía que iluminar un cuerpo o un rostro en un espacio que no era el habitual de estudio, donde tiene controlada la iluminación. Tenía que buscar una situación que se asemejara al estudio dentro de un domicilio. Por lo tanto, no era cualquier artista el que lo hacía, pero los que lo ofrecían tenían la ventaja adicional de cobrarlo muy bien. Cuando se posaba un difunto había varias opciones, por supuesto a pedido de los familiares, si retratarlo como si estuviera vivo, simular que estuviera vivo, o como si estuviera dormido, o sencillamente dar por sobreentendido que está muerto. Para señalizar que la persona estaba muerta, por lo general se ponía un buqué de flores en las manos. Es el caso de los bebés o de los niños. En el caso de querer retratarlo vivo, como si estuviera vivo, había que trabajar sobre los ojos. Se decía que con el mango de una cuchara se podía levantar los párpados y tratar de que se iluminara el rostro, pero si uno mira detenidamente las poses, era muy, muy difícil evitar el rigor mortis y simular a una persona muerta que se viera como si estuviera viva. Era un simulacro, sin duda, que nadie compraba visualmente, pero que de alguna manera le daba cierta tranquilidad a los familiares de no estar retratando al difunto en esa condición. Y por otra parte, la posibilidad de hacerlo como si estuviera dormido. Por lo general se ponía una almohada en la cabeza, cosa que en el estudio obviamente no existía, o se lo acostaba sencillamente en poses tradicionales de una persona dormida, en un cheslón o en una cama, o incluso solamente mostrando el rostro. En sintonía con lo que nos estaba explicando Carlos, para darnos una idea completa del quehacer del fotógrafo de difuntos, escuchemos en palabras de un profesional las instrucciones que le daba un colega para realizar un retrato post-mortem. Ubique su cámara frente al cuerpo al pie del salón. Tenga la placa lista. Luego viene la parte más importante de la operación, abrir los ojos. Esto lo puede efectuar fácilmente usando el mango de una cuchara. Ponga abajo los párpados inferiores y allí se quedarán, pero los párpados superiores deben empujarse bien hacia arriba para que permanezcan abiertos hasta el ancho natural.
Gire los globos oculares hasta la posición adecuada y logrará el rostro muy natural como cuando estaba vivo. Un retoque adecuado debiera remover las expresiones y miradas vacías de los ojos. La necesidad de perdurar en la memoria, de no olvidar, de capturar el recuerdo para ser atesorado. A medida que la técnica evolucionó y la fotografía se popularizó, la gente pudo retratarse más de una vez y estando vivos. El daguerrotipo fue desapareciendo de a poco para darle paso a otro tipo de fotografía menos costosa. Carlos Bertanesian denomina a este momento histórico como el callejón sin salida. Dejemos que Bertanesian nos lo explique bien. Claramente, las técnicas sucesivas posteriores, ambrotipo, que era un soporte en vidrio, o ferrotipo en lata, o las fotografías sobre papel, que son las que terminaron dominando el mercado a partir de la década de 1860, hacen que el daguerrotipo haya sido una técnica de callejón sin salida, o sea, duró prácticamente en su plenitud 20 años, 1840-1860, y a partir de ahí convive con otras técnicas y todas ellas, de alguna manera, siguen la tradición del retrato post-mortem, pero con menos intensidad. La razón se puede entender claramente cuando la necesidad de retratar a un difunto era acuciante cuando no teníamos un retrato previo. Pasados 10, 20, 30 años de que la fotografía era de uso común, de uso social, la mayoría de las personas de cierta condición económica ya tenían un retrato. Pero eso no quita el hecho de que existía también la necesidad de retratar al difunto para honrarlo en muchos casos, incorporarlo, como decía antes, a la constelación familiar con los antepasados de una familia en la pared del hogar, sobre una mesada, arriba de la chimenea. Entonces hay muchísimas fotos en papel hasta entrado el siglo XX en el cual el retrato post-mortem de familiares siguió siendo, no digamos popular, pero sí transitado, y muchas veces se hace casi una norma en el caso de personalidades como Sarmiento, Mitre, una serie de personalidades que sí se pudieron retratar o se los retrató fallecidos por razones que ya exceden el ámbito familiar y entran al ámbito público. Muchos de nosotros nos sorprendimos con una película llamada Los Otros, con Nicole Kidman como protagonista. Supongo que la viste, y si no la viste, la tenés que ver. Te advierto, es una película de terror. Pero gracias a esa película, fuimos muchos los que descubrimos el universo fascinante de los daguerrotipos post-mortem. La fotografía fue un invento mágico que lo cambió todo. Permitió que nunca se borre la sonrisa de un ser querido. Un amado paisaje de la infancia permaneció vivo en nuestras manos. Nos sacan sonrisas cuando en ellas nos vemos vistiendo ropa pasada de moda, o lágrimas cuando vemos a una querida mascota que ya no está, o a aquel pariente, o un abuelo, o un tío, o incluso hasta un vecino que vino a saludar para alguna fiesta. Nació como un objeto único para convertirse en miles de imágenes acumuladas en un celular. ¿Te diste cuenta de que hoy hacemos fotos todos los días? Y que las vidas de nuestros hijos menores de 15 años van quedando adentro de computadoras y celulares. Lo que es más enigmático, dentro de la misteriosa nube de un servidor de internet. Fotografiamos todo, registramos todo. Y esta abundancia excesiva hace que perdamos conciencia de que alguna vez nuestros antepasados, si tenían la suerte de poder pagarlo, podían hacerse una sola fotografía en la vida entera. Un pequeño daguerrotipo, imagen nítida, al igual que un espejo, viva, contenida y conservada dentro de un precioso cofrecito. Si era de un ser amado, se convertiría en el objeto más valioso de toda la familia. Quiero agradecer a Carlos Bertanesian su generosidad al abrir para este episodio su increíble colección de daguerrotipos y por compartir con nosotros su gran pasión y profundo conocimiento sobre este tema. Cerremos este capítulo con las palabras del gran fotógrafo Arnold Newman. No hacemos fotos con nuestras cámaras, las hacemos con nuestro corazón y las hacemos con nuestras mentes. La cámara
no es más que una herramienta. Esto fue Postmortem. El reflejo.